Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Al político que prometa que va a regalarles el cielo a los electores, procuren no votar por él, porque lo más probable es que si le va bien les dé un purgatorio. Carlos Castillo Peraza era un hombre, primero un hombre de estudio, pero un hombre práctico. Él combinaba de manera genial estas dos cosas. El pragmatismo sin un fundamento teórico, pues resulta ser aventurerismo. Y en el caso de Castillo Peraza sí había, precisamente por su vasta cultura en general que tenía, una fundamentación teórica para tomar decisiones de carácter político. Carlos era un hombre de una actividad o de una hiperactividad, era un hombre que se dedicó toda su vida a... Para él no había descanso, nunca. Uno de los sembradores de la democracia en México, como alguien que apostó el diálogo sobre la violencia, como alguien que logró cambiar este país desde la oposición. Panista silvestre, yo no soy hijo de panistas, soy panista callejero, soy de invernadero. Y escéptico activo en política, creo en pocas cosas, pero trato de hacer muchas. Creo que además en el ámbito político hay que ser mesurado. Educado en una familia muy plural, porque había protestantes, agnósticos, marxistas, católicos, que como buenos mexicanos y latinoamericanos nos congregábamos todos debajo del mismo árbol de Navidad el 24 de diciembre, como si todos creyésemos en lo mismo. Y esto pues nos dio una facilidad para entender a los diferentes y para no perder la identidad en un conjunto muy plural. Fue presidente nacional de la Acción Católica de la CJM. En un periodo muy crítico para esta organización católica juvenil en la década de los 70. Y él tuvo, por ejemplo, no solamente vinculación con jóvenes católicos claramente de derecha, a la que él pertenecía, sino también con muchachos que después decidieron irse a la guerrilla, como a la Liga Comunista 23 de septiembre. Salas Obregón, que fue fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre, fue muy su amigo. Al final de cuentas, uno se fue por la vía de la lucha armada, que fue finiquitada, y él por la vía de la participación política en el PAN. En Mérida, en el año 67, hubo un gran movimiento social complejo por diferentes razones para protestar contra las altas tarifas del agua potable que se empezaban a tratar de cobrar, también por el abandono en que estaba la ciudad de Mérida por parte de las autoridades municipales. En fin, diferentes cosas se fueron aglutinando, se fueron juntando y dieron como resultado un movimiento social, político, electoral muy fuerte que llevó a la alcaldía de Mérida por primera vez a alguien que no era del PRI, al licenciado Víctor Manuel Correa Rachó, del PAN. Para ese entonces tenía entre 19 y 20 años. No era yo ciudadano porque en ese entonces esa
esa calidad se adquiría a los 21, y del PAN me invitaron a colaborar en la campaña, primero proponiéndome ser candidato a regidor en la planilla municipal del licenciado Correa, cosa que no podía yo aceptar por la edad precisamente. Y visto que no podía participar así, se me invitó a ser orador en la campaña. Acababa yo de ganar un certamen de oratoria en la universidad, y bueno, pues se me hizo muy natural a esa edad y que en esa ciudad, y con todos los gustos, las aficiones, las pasiones propias de los 20 años, entrar a una lucha, a una batalla contra un enemigo grande, poderoso, como era el PRI gobierno, con ganas de hacer un periodismo diferente. Me vino la idea de estudiar filosofía para tener un instrumental intelectual que me permitiera escribir como aquellos que yo admiraba. Mi papá estudió filosofía y letras aquí en la UNAM y estuvo en Friburgo y en Roma estudiando lo mismo. Y terminé ahí en la Universidad de Friburgo la licencia o la licenciatura en filosofía, con la especialidad en filosofía política. Cuando regresé me acerqué otra vez al partido poco a poco, y pues también poco a poco me fui quedando adentro. En la campaña a gobernador, por allá en el 81, él fue con mucha alegría a la campaña, cuando teníamos realmente muy pocos medios materiales para hacer una campaña con mucha presencia. Sin embargo, en cada uno de sus mítines, en cada una de las reuniones donde él estaba, convencía a la gente. Y de hecho, en gran medida, el PAN de Yucatán creció tanto por el impulso que él le dio. En ese contexto, la lucha de Castillo Peraza por ganar el gobierno de Yucatán era de antemano una aventura. Era muy remotísima la posibilidad de éxito, sobre todo por el cacicazgo que en Yucatán tenía Víctor Cervera Pacheco. De lo que se trataba en esa elección fundamentalmente era de no solamente consolidar la fuerza en la capital y en otros municipios del estado de Yucatán, sino hacer posible un avance para ir empedrando el camino hacia la gobernatura, pero el futuro. En esas épocas el PAN no buscaba ganar, buscaba crecer, buscaba generar una mella social que lo permitiera tener avances sustanciales. A partir de eso, también una de esas candidaturas fue un fraude total, y fue un fraude comprobado. De hecho, si tú buscas el diario de Yucatán de aquella época, vienen las casillas quemadas, viene todo lo que entonces pasaba. De hecho, hay un enfrentamiento entre mi papá y el presidente de la República en esa época. Y hay una foto muy bonita donde está él encarando al presidente. Y fue cuando sus guardaespaldas lo sacaron de ahí, ¿no? De hecho, tuvo una herida toda su vida en la espalda por un cachazo de una pistola cuando lo desaparecieron para que no siguiera enfrentando al presidente. Eso era ser oposición en ese entonces. Y de hecho, en 1996 lo operan de la espalda y le tienen que quitar la vértebra. 20 años después, o sea, 10, 15 años después. Es un juego que así funcionaba, encarcelados. En ese entonces, a los que llevaban la campaña, los metían a la cárcel por pegar pósters con engrudo, los metían a la cárcel por ir voceando. No era el PAN contra el PRI, era el PAN contra el Estado, con todo su aparato. Si tú ves la lucha en Yucatán de mi papá, la lucha de Beto Cárdenas en Jalisco, la lucha de Pancho Barrio en Chihuahua, y así lo puedes ir analizando por estado. Son a fin de cuentas líderes sociales que lograron congregar, por un lado, una molestia social contra ciertas políticas que vinieron a arruinar el país, y por otro lado una visión de que las cosas podían ser diferentes. Sueño con un partido al que no lo lleven al baile. ¿Somos o no somos? Sueño en ese partido. En un partido que no se sienta a una mesa a ver qué hace, sino va a la mesa porque antes supo qué tenía que hacer.
Imagínate que tú naces como partido político y te dicen tu obligación es ganar elecciones, porque eso es ser partido. Y pasas 50 años sin ganar una elección. Como bien decía mi papá, es como si tu papá fuera leñador y te dice, toma hijo, este es un hacha, tú eres leñador, sales y te das cuenta que vives en un desierto. Nuestra batalla no es por ganarle a nuestros contendientes los titulares de los periódicos, es por ganarles la decisión libre de los mexicanos. El PAN le llevó a esos 50 años llegar a una posición de poder real y cambió toda la historia a partir de ahí. Finalmente uno descubre en el PAN que hay otras cosas más importantes que las mismas campañas, que es una doctrina, que es un pensamiento, es una manera de ser, es una cultura, una forma de concebir al hombre, a la historia, al Estado, a la sociedad, que es anterior al partido y que seguramente permanecerá después del partido, y que el partido es la expresión política de esta cultura. Porque mi papá tenía muy claro que para que hubiera un partido político se necesitaba ideología. El PAN tiene una ideología clara, tiene principios claros, y es el único partido en México que lo tiene. Bueno, porque era el único partido, o es el único partido, que antes de pensar en cómo gobernar el país, primero pensó qué debía ser el país. La doctrina del PAN está fundada en la doctrina social de la Iglesia. Los 4 principios básicos, que son dignidad de la persona, que son solidaridad, subsidiariedad y bien común, es algo que también cualquier persona que esté militando en alguna organización eclesiástica comparte con el panista. Y hoy, pues el PAN es lo que es y tiene el peso que tiene en la vida cultural, social, económica y política de nuestro país. La campaña del Maquío fue una campaña de masas. Es cuando el PAN pasa de hacer eventos en casas a hacer eventos en plazas públicas. Carlos participó en muchísimas elecciones y esta elección le permitió estar mucho más cerca del presidente del partido, que en ese momento era Luis Álvarez, y que al estar mucho más cerca participó incluso en la confección de lo que el PAN sería durante el tiempo posterior a la elección. La definición estratégica que toma el PAN y que en buena medida se debe a los razonamientos de Carlos Castillo Peraza es llevar sus planteamientos político-ideológicos al poder, con alguien que era perfectamente afín al PAN, que era Carlos Salinas. No solamente desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista pragmático. Eso los une, y los une también la necesidad de aislar a lo que se había convertido también en el 88 en un enorme peligro para ambos, que era el ascenso de la izquierda con una figura como Cuauhtémoc Cárdenas. Sí te reconocemos, Salinas, sí, tal y tal, ¿no? Ese era el antecedente de esta reforma política a la que Salinas accede, y que por eso se logran todas estas cosas que después se dieron. Esto para todos es un llamamiento trascendente y quiere decir que cambios se deben de dar para que todo México participe responsablemente en su destino común. Diego realmente es el que lleva toda esta negociación. Al principio denominaron aquello la concertación del PAN, ¿no? Que esta concertación no era más que un diálogo al cual en un país civilizado los partidos tienen que establecer con el resto de los partidos y desde luego con el gobierno. Materializar la ideología, claro, llevarla a la práctica y por primera vez entenderte como partido político, no como oposición eterna, y tampoco el PRI como gobierno eterno, sino poder verte como partido que a veces gana, que a veces pierde, pero que está jugando por el poder. Carlos fue el gran promotor de ese diálogo que el PAN estableció con el gobierno federal. Él pudo plantear de manera muy clara qué es lo que quería el PAN, cómo lo quería
y yo creo que hasta los pasos a seguir, ¿no? Él era un hombre sumamente práctico, como decía al principio, y entonces no solamente era la idea, sino también, a ver, esta idea, ¿quién puede llegarse a ella si logramos esto y esto? Lo que logra mi papá con don Luis H. Álvarez es que ellos, cuando don Luis era presidente y mi papá estaba muy cercano a él, se dan cuenta de dos cosas. Una de ellas es que el partido, incluso como poder legislativo, gobernaba para hacer oposición siempre. O sea, su finalidad no era hacer leyes para gobernar a México, sino atarle las manos al PRI. Entonces, cuando llegan por primera vez a posiciones como Baja California, pues a quien le ataron las manos para el PAN. Y no podía gobernar porque ellos mismos impulsaron esa legislación. Ese momento de don Luis y mi papá es la evolución del PAN a ser una oposición responsable y una oposición que busca ganar, no una oposición que busca ser oposición siempre. Y de esa manera, al momento en que se lleva a cabo la elección para presidente del PAN, pues el que tiene no solamente el bagaje, la justificación, la argumentación para esa relación y para el relanzamiento del PAN es justamente Castillo Peraza. Reitero que ante el oro y el poder no me arrodillo, aunque me agobie el padecer tirano. Me muero de hambre, pero no me humillo. Seré cadáver, pero no gusano. Esta es la norma de Acción Nacional. Cuando mi papá llega a la presidencia es el crecimiento más grande del PAN. Y es ahí donde empezamos a dar razones, donde empezamos a gobernar, donde salieron las grandes reformas, donde salió el IFE, donde salió toda la transición democrática de México. Carlos fue un hombre sumamente conciliador, sumamente político. De hecho, creo que Carlos es uno de los grandes impulsores del México de hoy. Con él se lograron muchos cambios que en México se requerían en el ámbito, por ejemplo, de lo electoral. Esa época es cuando se hace lo que se llama, o lo que le llamó mi papá, la victoria cultural, que es que por primera vez se arraigaron en la sociedad conceptos que el PAN venía defendiendo 50 años, como el concepto de democracia, como el concepto de solidaridad, que hasta Salinas le nombró así a su programa de desarrollo social. Eso es una victoria cultural, cuando la democracia gana en lo social, cuando ya no es que el PAN hable de ser demócratas, es cuando la sociedad ya quiere ser demócrata. Hay quienes decían que era la izquierda. Carlos siempre fue un hombre de polémica, incluso su acceso a la presidencia del partido fue una disputa muy fuerte al interior del partido, y me parece que la gran cantidad de ideas que Carlos tenía en muchos ámbitos, nada tenían que ver con la derecha, absolutamente nada que ver con la derecha. Hizo una presidencia totalmente en libertad y totalmente en diálogo. De hecho, cuando mi papá decide no reelegirse, es porque ya no había diálogo. Fue después del fraude de Yucatán, ya con Zedillo, y se rompe el diálogo entre el PAN y la presidencia. Y mi papá le dice a su gente, oigan, no podemos tener un presidente de la oposición que no tenga diálogo con el gobierno. Entonces mejor que yo no me reelija. Para 1997, que es la primera elección que se nos permite a los capitalinos, después de décadas, el PAN estaba prácticamente en el primer lugar. El que enarbolaba, digamos, las preferencias del PAN era Diego Fernández de Ceballos, no Carlos Castillo Peraza, pero Diego Fernández de Ceballos no quiso. Y el que tiene, digamos, una mayor presencia es Carlos Castillo Peraza, que con el sello del PAN tenía posibilidades. Para el PAN fue un desastre. Desde el punto de vista ideológico y programático, la campaña de Carlos fue la mejor campaña, sin la menor duda. Me parece que
en las otras campañas había muy poca idea de lo que tenía que hacerse de la ciudad. Sin embargo, durante el curso de la campaña hubo una embestida que se orquestó desde los medios, en donde lo hicieron ver mal, siempre mal. Que además se suma a otro factor que también es importante recordar. El presidente del PAN era Felipe Calderón, y al interior del PAN no solamente no le da apoyo a Carlos Castillo Peraza, sino que inclusive llega a proponer que sea sustituido el candidato. Mi papá y Calderón tuvieron un rompimiento fuerte desde que Calderón empezó a ser presidente del PAN por estilos. Mi papá era una persona muy sencilla y Calderón le gustaba más como llevar más ostentosa la presidencia. Ahí, cuando fue el 97, fue el breakpoint, ahí sí tronaron, porque Calderón ponderó otro tipo de campañas cuando mi papá no quería ser candidato al DF. Hay muchas explicaciones, tiene que ver con los caracteres de cada cual, los enormes celos que sentía Felipe Calderón de Carlos Castillo Peraza. Bueno, se dicen muchas cosas. Yo creo que en algún momento de las relaciones humanas, y no está exenta esta, en donde hay momentos de acercamiento y momentos de alejamiento. Pero a fin de cuentas, pues Calderón por algo llegó a la presidencia, ¿no? Es alguien que siguió cierta presencia doctrinal y cierto pragmatismo ideológico, y por eso se puede. Su relación, cuando menos cuando trabajaron juntos, siempre fue muy buena. Hay varios intentos de acercamiento, sin embargo, pues Felipe está ocupado en otras cosas. El factor principal de que mi papá saliera del PAN no tiene que ver con política, sino con academia. Que mi papá se empezó a dedicar a un rubro mucho más académico después de haber pasado todo esto, pero como bien decía en su carta de renuncia, ¿no? No es que deje de ser panista, es que voy a dejar de tener credencial, porque necesito dedicarme a otras cosas. Mi papá nunca vivió de la política. El PAN es como un pantano. Mientras más se mueve uno para salirse de él, más se hunde. Creo que a todos los panistas de corazón nos pasa eso. Decimos hasta aquí, ya no más. Ya fue mucho, sobre todo en las épocas en que era muy duro. No había reconocimiento de triunfos, había persecución, represión, etcétera, fraudes electorales. Decía uno, bueno, ahora sí ya. Yo creo que para el PAN la salida de mi papá no significó algo radical porque nunca se acabó de ir. Incluso la desvinculación de Carlos con el PAN demuestra, entre otras cosas, la capacidad de pensamiento que Carlos tenía. Castillo no se equivocó. Él decía que había que estar pensando en el 2000 como la fecha de la alternancia. Y finalmente no se equivocó, como no se equivocó también en ese proyecto su sucesor en la presidencia del PAN, que fue Felipe Calderón, que fue también clave precisamente para que la alternancia se llevara a cabo en el 2000. Cuando el proyecto de Fox empieza a surgir a la luz pública y empieza a tener fuerza, Carlos en gran medida lo que decía era: te estás dedicando mucho a la organización y muy poco a las ideas. De hecho, hasta donde yo puedo recordar, Vicente Fox le pide a Carlos que sea el secretario de Educación, ya siendo presidente electo, y Carlos rechaza ese ofrecimiento que le hace Fox. Mi papá sale del PAN en 1998. Él muere el 9 de septiembre del año 2000. A él le tocó ver la victoria del PAN, pero nunca le tocó verla gobernar. Castillo le dijo a Julio Scherer que después de Fox al PAN habría que pegarlo con todos los pedacitos, habría que comprar muchos litros de pegamento para pegar cada uno de los pedacitos del PAN. Carlos me parece que fue un personaje público que brilló de manera extraordinaria, incluso después de la derrota. La gran cantidad de personajes de la vida pública y privada de México que pedían y reclamaban la participación de Carlos en muchos ámbitos,
realmente fue notoria. Yo creo que mi papá de entrada tenía una visión muy clara de lo que era y de lo que quería. Y jamás dejó que la derrota lo derrotara. O sea, si tú analizas, en la calle jamás ganó una elección. Y eso no impidió que cambiaran el país. Y eso no impidió que se hicieran las reformas de más alto calado en el salinismo, a partir de la oposición también. Mi papá, yo creo que la mejor forma de retratarlo es como una persona que estuvo por encima de su tiempo. Yo creo que a los 49 años uno empieza a pensar que no ha logrado nada, independientemente de lo que haya uno logrado en efecto, y piensa que ya se le acabó el tiempo, la vida, y no pudo hacer muchas cosas. Bueno, a mí me hubiera gustado ser beisbolista, eso ya no lo voy a poder ser nunca. Quizá también me hubiera gustado ser misionero en África, y tampoco ya se me dio. Quizá me hubiera gustado ser solo filósofo, dedicarme solo a la filosofía, y ya no se pudo. Sin embargo, he hecho algunas cosas que me son gratas, que me son satisfactorias, pero creo que todos los seres humanos a la edad en que yo estoy, si no sienten algo de fracaso, deben ser anormales o megalohumanos. Yo no sé si Dios me dé vida para dentro de 8 días. Bueno, me gustaría proporcionarle a las personas que yo amo todo lo que me sea dado en el tiempo que me quede de vida. Señor, ya no tengo nada de cuanto tu amor me diera. Todo lo dejé en la arada en tiempo de sementera. Allí regué mis ardores. Vuelve tus ojos allí, que allí he dejado unas flores de fatigas y de amores. Ellas te hablarán de mí. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.